No, ninguno de los otros evangelios cuenta nada de eso. Ese es, ok. Bueno, ahorita vamos a decir un poco más sobre ese asunto, pero eh, para nuestro propósito de analizar el texto, sirven tres cosas en este relato del lavatorio de los pies. Hablamos ya, ¿sí?, de que Jesús es omnisciente. ¿Se entiende la palabrita omnisciente? Que todo lo sabe, ¿no? Que todo lo sabe. Y la omnisciencia de Jesús, su conciencia de una manera especial, San Juan la enfatiza con respecto a la hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? Ajá, la hora de su glorificación. ¿Cierto? La hora de volver al Padre, como dice en el verso primero de este capítulo, ¿no? Y en el verso 3, lo mismo se recalca. Entonces estamos en ese horizonte de la vuelta al Padre. Todo esto que se va a contar tiene que ver con esa vuelta al Padre, sobre el modo como se va a dar ese regreso a la casa paterna. Y aquí Jesús es también calificado como enviado. Ya hablamos un poquito del envío de Jesús, ¿no? Que vino al mundo y ahora regresa del mundo al Padre. Todo esto también está permeado por el amor de Jesús. Hablábamos de eso ayer, el amor télico de Jesús. ¿Qué es el amor télico de Jesús? El amor extremo, el amor que no admite, por así decir, plus, porque es todo, el amor es total, ¿no? Cuando se ama no se ama con un cachito, no se ama por partes, el amor es total y es absoluto, ¿eh? Pues es inmensurable porque no se puede medir, ¿no? No se puede medir. Pero el de Jesús es un amor por los suyos que estaban en el mundo. ¿Quiénes son los suyos? Aquellos que son un don del Padre. En el capítulo 6 se habla de eso, ¿no? Que el Padre le ha dado a los creyentes, a los que creen en Él, y que Jesús no los va a echar fuera. Y por eso aquel simbolismo, aquel gesto simbólico de la recogida de todos los sobrantes, para que nada se pierda, ¿no? Entonces, esa universalidad del amor de Jesús no está concentrada en los discípulos o en los 12 o en, no sé en quién pudiéramos decir, ¿no? Son suyos todos los que el Padre le da. Todos los discípulos de todos los tiempos, a final de cuentas, ¿no? Pero bueno. Y luego comenzamos a hablar de la acción de Jesús, de lo que es el lavatorio en el ámbito griego y judío un poquito también. Y hablábamos de eso, de que Jesús rompe con las categorías usuales, ¿no? Con las jerarquías sociales, con las jerarquías de género, con las jerarquías también de, a final de cuentas, que van a ser después cristianas, ¿no? Las vamos a cristianizar, incluso las jerarquías sociales. Cada cosa. Entonces Jesús, este gesto rompe con todo eso. Porque Jesús hace cosas que no son propias de un israelita, de un judío, que le competen a los esclavos.
y que le competen también a las mujeres en una casa de familia, con mayor propiedad que al varón. Entonces lo que Jesús hace rompe con eso. Y el mandamiento de Jesús no es que le regresemos el gesto, sino que entre los discípulos se laven los pies, ¿no? Es decir, que todas aquellas diferencias de género, religiosas, sociales, lo que fuera, queden abolidas. Eso es lo que dice este gesto de Jesús. Luego, decíamos también que Jesús, en la conversación con Pedro, Pedro repara por lo que Jesús está haciendo, ¿no? Se resiste a que Jesús lo purifique, pero no es una purificación lo que Jesús hace. Porque dice Jesús que ya todos están limpios. Entonces Jesús está haciendo otra cosa, más que una purificación. El gesto de Jesús es necesario para tomar parte con Él, ¿no? Eso es lo que le dice a Pedro. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué es eso de tener parte con Jesús? ¿Cuál es la parte de Jesús? Ajá. ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Y qué más? Se podría decir que también así como Jesús lo hizo, ese discípulo haga lo mismo que él, o sea, que sea ejemplo como él. Sí. Tener parte con Jesús. ¿Cuál es la parte de Jesús? ¿Qué le corresponde a Jesús? A ver, la parte de Jesús, ¿qué es lo único que nadie le puede quitar a Jesús? ¿Y qué es de Él? Me están respondiendo con el catecismo y no con el texto del Evangelio de San Juan. Lo que es de Él, lo que le compete, es el mandamiento que ha recibido del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que ha recibido del Padre? Vayan a ver el capítulo 10. ¿Sí? Vayan a ver el capítulo 10 y a partir del verso 17. ¿Ya está? ¿Qué leemos ahí? El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. ¿Qué más? Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir, y volver a recibirla. Esto es lo que me ordena mi Padre. Ok, ahí tradujeron como ordena mi Padre. ¿Sí? El encargo que he recibido. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. ¿Por qué ama el Padre a Jesús? Porque entrega su vida y la recupera de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla o autoridad para darla y poder para recobrarla de nuevo. Ese es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Entonces, cuando preguntamos qué es lo propio de Jesús, qué es lo que le compete a Jesús,
¿Cuál es su parte? La entrega de la vida y la recuperación de la vida. ¿No? Ese es el mandamiento que ha recibido del Padre. Y nadie lo puede hacer por él. Es insustituible. ¿Ok? Es lo que enseguida va a decir. Pero obviamente aquí lo está diciendo todavía en palabras difíciles de entender. ¿No? La reacción de Pedro se deja ver que no entiende de qué se trata. ¿No? Ya ven que allá en el capítulo 6 era muy iluminado Pedro. Aquí no. Pero es ese artificio que encontramos del malentendido que maneja mucho el narrador juánico. Cuando Jesús conversa o dialoga con alguien, ¿sí? Jesús pronuncia unas palabras que la otra persona no comprende en su cabalidad. Y reacciona como si comprendiera, mostrando el cobre nada más, para que Jesús explique después el verdadero sentido, el sentido profundo. Ese es el malentendido, el recurso del malentendido, o el doble entender que a veces sucede en las palabras que Jesús pronuncia, o que el narrador pronuncia también, ¿no? Ok. Entonces, por eso la reacción de Pedro. Entonces no me laves solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. ¿Ok? Si se trata de que voy a quedar excluido, dice Pedro, yo no me quiero quedar fuera. ¿No? Lávame todo, báñame todo. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué le responde Jesús? No necesita, todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Entonces, por una parte, Jesús asegura que todos sus discípulos, todos los suyos, todos los que están con él, están limpios. ¿No? Y esa limpieza, ¿de dónde les viene? Se entiende, por supuesto. ¿Se acuerdan que ayer vimos el capítulo 11 del 55 al... ¿Qué era? 11:55 a 52:60, cuando estaban todos en el templo, en el 52, y se preguntaban si Jesús no iba a venir a purificarse en el templo, ¿no? Por supuesto que se trata de esa limpieza, de esa purificación para participar en las fiestas del templo, ¿no? En las fiestas del templo. Pero aquí Jesús también está hablando a los suyos ¿de qué? De tomar parte con Él en su misterio pascual, en su vida y en su misterio pascual. Y el misterio pascual es entregar la vida y recuperar. Eso que le compete solo a Él. ¿Y ustedes se acuerdan de algún momento en el que Pedro se haya bañado de cabeza y todo? No. ¿No se acuerdan? En el capítulo 21 van a ver eso. Vayan a ver eso. En el capítulo 21, cuando Jesús se deja ver por tercera vez de sus discípulos, estaba en el lago o en el mar de Tiberíades. ¿Sí? ¿Y quién estaba ahí? Simón Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, el de Galilea, los de Zebedeo y otros dos discípulos que no sabemos quiénes eran. Bien. Y Simón dice, voy a pescar. Le dijeron, pues vamos contigo. ¿Ok? Y al amanecer estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
les dijo Jesús, muchachos, ¿tienen algo que comer? ¿O que almorzar? Les dice, ¿tienen algo para almorzar? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. La echaron y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba le dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. ¿Ok? Entonces, Pedro está diciendo unas cosas que van a tener después repercusiones. No es que Jesús lo bañe allá, en el capítulo 21, pero Pedro se va a bañar. Pedro hace lo que nadie hace. Nadie se viste para echarse al mar, ¿o sí? No, al revés sucede. Uno se desviste para aventarse al mar. ¿Ok? Pero entonces aquí la vestidura de Pedro tiene algo que ver, y lo que va a venir después con las palabras de Jesús tiene algo que ver, que no lo alcanzamos a ver, a leer. ¿Ok? Porque Jesús le dice más adelante, cuando eras joven te llevaban y te traían y tacatá. Cuando seas viejo, que ya era bastante mayor Pedro, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y dice, el evangelista, el narrador dice, esto se lo dijo. A ver, lean ahí. Ajá, ok. Lean ese verso. ¿Qué dice? Esto se lo dijo. ¿Qué verso es? A ver. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Ok. ¿Perdón? Y añadió, sígueme. Sigue. ¿Ok? Entonces, el narrador está anticipando aquí en la cena del Señor la suerte de Pedro. En las mismas o en las propias palabras de Simón Pedro. Pero de una manera diferente. Pedro va a participar de lo de Jesús, pero no es Pedro el del misterio pascual. Ajá. Eso no lo puede hacer Pedro, no lo puede hacer nadie. ¿No? Aunque a uno ve a veces gente que le dan ganas de ponerse en el lugar del Señor, son capaces de, ¿no? ¿En serio? Pero por eso Jesús es el Señor. El Señor y nadie más. Nadie más. Nadie de los que creen gobernar el mundo. Nadie más. Absolutamente nadie. Ni siquiera de los que creen gobernar las conciencias. Nadie más. Solo Él. Él es el Señor. Es muy difícil saber si lo querría, ya se murió Pedro, no sabemos, ¿verdad? Pero para poderle, pues nos aclare eso. Pero por la forma de decir del narrador, le está marcando cuál es la ruta. Por eso les digo, en los primeros años, ¿sí?
en las primeras décadas, los apóstoles, los discípulos de Jesús, eran aquellos que habían estado cerca de él, eran unos figurones delante de los demás. ¿Sí? Los empezaron a endiosar. Yo no sé, yo no, de eso ni quiero hablar. Dios me libre. Entonces aquí, los endios, y dice el cuarto evangelista, ubícate, agarra tu lugar. Y para allá es para donde iba. ¿No sería esa la intención del narrador? Esa es. Ubicar a quien se sienta Pedro. Y a los que los hacen sentir Pedro. Digo, a los que los hacen sentir Señor y Maestro. ¿No? O sea, nada es inútil en la Escritura, decía ya San Jerónimo. Ustedes me dicen, ¿no? Maestro y Señor, y eso soy. Si yo, Maestro y Señor, les he lavado los pies, ustedes tienen que hacer lo que yo he hecho. Porque si no son unos mentirosos. Si dicen que son mis discípulos y no hacen lo que yo hice, pues ya acabamos. Quiere decir que tienen otro Señor y otro Maestro. Así de fácil, así de simple. ¿No? Bueno, nomás estirándole pues aquí lo que dice, exprimiéndole a esto. El siervo no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Van a ser felices si cumplen con esto. Ahí estriba la felicidad de ser discípulo de Jesús. Esto también invoca hacia el templo, como diciéndoles no hagan lo que hacen aquellos, sino lo que yo les estoy enseñando. Ahorita les voy a comentar otra cosa a propósito de participar en, porque el lugar de la reunión, ya lo vimos en el capítulo 11, ¿no? En el capítulo 11, en 11:40 ¿qué será? De 48, 49, no, en el 52 dice el 51 y 52, ¿no? Dice el narrador, esto lo dijo hablando del modo como iba a morir Jesús, ¿no? Porque Jesús iba a morir no solo para reunir a los dispersos, a los hijos, sino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo, en uno solo. Es decir, el templo, ¿no? El templo era el lugar de la reunión. Y el valle, el famoso, allí enfrente del templo, ustedes que ya fueron a Jerusalén, del lado oriental de la muralla, donde estaba el templo, de la planicie esa, está el huerto de los olivos. Del otro lado del Cedrón, pero de este lado del Cedrón, ahí abajo de la muralla, bueno, ahora pasa una carretera, pero pasando la carretera hay un panteón, no, está todavía ahí, ¿no? Después sigue la carretera. Ahí está el panteón, ese es un cementerio, junto al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se decía, y a ese se le conoce como el cementerio del Valle de Josafat, aunque el Valle de Josafat está en el norte, ¿no? Pero se lo trajeron para acá, ¿para qué? Para estar cerquita del templo cuando llegue el Mesías. Y todos los que estén muertos ahí, pues ellos van a ser los primeros en resucitar. Eso es tener parte en. ¿Van a participar de qué? De los días mesiánicos, de la gloria del Mesías. De eso es de lo que se trata al final de cuentas. Entonces esto de tener parte en es la herencia que le compete a Jesús. Y la herencia que es de Jesús, lo suyo es
entregar la vida y recuperarla de nuevo. A eso nosotros le llamamos el misterio pascual, ¿no? En términos litúrgicos. Pero se trata de vida, del paso de la muerte a la vida, que nosotros le llamamos resurrección. ¿Y quién opera eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Quién más lo puede hacer? El Espíritu de la vida. Ya los hice pelotas. ¿Están seguros? Ok. Hay otro detallillo aquí que nos alerta, ¿sí? En la conversación con Pedro, ¿sí? En la conversación con Pedro, Jesús, salud, le da una clave hermenéutica, ¿qué palabra dominguera? Le da una clave de comprensión. Le dice, lo que estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes. Lo entenderás después. ¿Sí? Entonces hay un ahora y hay un ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el ahora y el después? Ajá. Y después, pues en futuro. Muy bien. ¿Y qué es lo que separa el presente del futuro en términos de comprensión? Pues el acontecimiento, ¿no? ¿Qué? De lo que va a pasar. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a pasar? La crucifixión de Jesús. ¿No? La crucifixión. ¿Qué más? ¿No? Lo que hace la diferencia entre el ahora y el después es esto. ¿No? La entrega y recuperación de la vida. Eso es lo que hace la diferencia. Y hace toda la diferencia. Y este paso, esta separación de la hora y del después, está muy marcada en el capítulo 2 que estudiamos de San Juan. Todavía no ha llegado la hora. ¿Ok? Entonces estamos hablando de lo mismo, de la hora. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos. Es lo mismo, pero con otras claves. Pero es la misma comprensión. Es decir, la vida de Jesús no se entiende, lo que Jesús hace y dice, no se entiende sin esto. Entonces, solo cuando tenemos el paso, la Pascua de Jesús, su paso de este mundo al Padre, las cosas se aclaran. ¿Por qué? Lo va a decir en un texto en el capítulo 7 también. Dice, porque no había Espíritu Santo. ¿No? Es un modo de decir que hay una nueva comprensión de las cosas que pasan con Jesús. Hay un plus, ¿se entiende? Hay un extra que es necesario para poder penetrar en lo que Jesús hace y dijo para revelar a Dios Padre. Como dice en el prólogo, ¿no? Nadie ha visto a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, ese lo ha contado. Él es el que lo ha explicado. Y Jesús lo viene explicando desde que se empieza a rodearse de discípulos, etcétera, etcétera. Pero todo aquello está funcionando sin la verdadera comprensión de las cosas. Es como traer unas gafas sin limpiar, ¿no? Que parece que sí ven todo muy bien,
¿no? Pero en realidad se están perdiendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Pues limpiar las gafas, darles unas gafas a la medida, ¿no? Bien calibraditas. ¡Ah! Todo lo que no vi, caray. ¿No? Ajá. ¿No? Eso es lo que hace el Espíritu Santo respecto a la vida de Jesús, respecto a su historia. Y eso es lo que el cuarto evangelista pone muy en claro. Ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Esta función hermenéutica, ¿se entiende la palabrita hermenéutica? Interpretativa del Espíritu Santo, es muy querida a las comunidades de San Juan. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Es que esto evoca a un nivel familiar, donde el padre o la madre le dice a los hijos, ahorita no lo comprendes, después lo vas a comprender. Cualquier situación, cualquier. Sí. Aunque a veces, ¿por qué? Porque no tiene todos los hilos ni toda la información, ¿no? A veces es por la inmadurez, la falta de madurez o de experiencia, ¿no? Que eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Nuestra obligación es transmitir nuestra experiencia. Lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los muchos o pocos días que tengamos. Algunos somos muy jóvenes, pero hay que transmitir lo que aprendemos, lo que hemos aprendido. Hay otro elemento aquí de por medio que se nota, ¿sí? Oh, Jesucristo. Jesús interroga a sus discípulos, ¿no? Jesús hace algo y ahora viene la explicación, como si no hubiera sido suficiente lo que ya dijo. ¿Sí? Y vienen dos explicaciones. Si ustedes se fijan, ¿sí? Ustedes se tienen que lavar los unos a los otros. Aquí viene una explicación ejemplar o pedagógica. ¿Sí? Una explicación pedagógica. Pero antes, ¿sí? La explicación no es pedagógica. Jesús no está haciendo algo para que los demás lo imiten. Antes la explicación es cristológica, el tener parte con Él. Entonces, el gesto de Jesús, el acto profético, simbólico que Jesús hace de lavar los pies, está, prefigurando su misterio pascual. Es una interpretación cristológica, eminentemente. La otra explicación, la que tenemos acá, es pedagógica del maestro, ¿no? Entonces el mismo gesto de Jesús entraña dos diferentes, pero no opuestos, ¿no? Sentidos, significados. Porque Jesús, en esta explicación no se repite lo que Jesús hizo. Esto es irrepetible. Esto le compete solo a Jesús.
Nadie ni nada lo sustituye. No puede ser sustituido. ¿Ok? Es solo Jesús, el único que entrega la vida y que la recupera. Nadie más puede hacerlo en su lugar. Y ese es el fundamento para poder hacer esto. Porque aunque los discípulos se laven los pies unos a otros, ¿sí? Si no lo hacen por el sentido cristológico de dar la vida uno por otro, no son discípulos de Jesús. Ahí yo aplicaría bastante lo que es todas aquellas personas que han muerto por creer en Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Los mártires y demás, ¿no? Pero fíjense que la primera, es decir, aquí Jesús no les pide que hagan lo mismo que Él hace, porque Él, o sea, sí les dice hagan lo que yo he hecho para que sean mis discípulos. Pero eso que Jesús ha hecho es único y singular. Aun por más discípulos que lo hagan, no lo van a sustituir a Él. Siempre será consecuencia de lo que Jesús hizo, ¿no? Él es el Maestro y el Señor y más nadie. Está muy complicado eso. Si puedo expresar como yo lo entiendo. A ver. Aparentemente, o como lo hemos estudiado de toda la vida, ese gesto nada más implica una ruptura del orden social establecido hasta ese momento. Los esclavos son esclavos, los amos son amos, y aquí lo que al explicar el maestro tiene que lavarle los pies a sus discípulos. Una ruptura del orden social, pero al momento de hacerlo desde el punto que menciona cristológico, ya no nada más es una intención de ser más equitatario o igualitario un orden social, se vuelve dar la vida por los demás, mucho más allá. Sí. Sí, es mucho más profundo que el orden social. Pero curiosamente eso de ser discípulo no escapa a las realidades sociales, pues, ¿no? Pero sí las tiene que trascender, sí. Y el ser discípulo significa, trascender las realidades sociales significa nuestra vocación es transformarlas con los criterios de Jesús. Entregar la vida para que Jesús sea todo en todos, para que no haya excluidos, para que no haya esclavos, para que no haya despreciados, extranjeros, ¿no? Ese es el punto, ¿no? A partir de esta propuesta establecida, el cambiar todos esos paradigmas es más fácil. En base a eso ya no cuesta trabajo. En base al amor expresado y ejemplificado por él, ya no cuesta trabajo amar al prójimo. Ya no es difícil respetar y dar la dignidad a quien se le ha dado. A lo mejor sí es difícil porque seguimos aferrados a nuestras... Es decir, la muerte de Jesús no es... ¿cómo decirlo? Porque tú ves y el mundo no cambió nada. El mundo siguió igual, al parecer, ¿no? Y sin embargo, la muerte y resurrección de Jesús ha traído una gran transformación en los seres humanos, en los que creen, en los que lo reciben, en los que, lo dice Juan, en los que creen en su nombre, en los que lo reciben. Si recibirlo fuera nada más bautizarse y echarse agua en un baño de, como dice Pedro, ¿no? Pues no estaba tan trabajosa la cosa. O sea,
No es asunto de un baño, Pedro. No, es un asunto un poco que implica más entrega, más vida, más... Más entrega, más transformación para poder transformar, ¿sí? transmitir. Es algo más de fondo, algo que pesa más, que tiene que pesar más. Esta parte termina, ¿sí?, anunciando, ya lo dijo al principio los primeros 2 versos, ¿no? Que con Judas, que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas la decisión de entregarlo. Y acá vuelve a aparecer el peine, ¿sí? No todos están limpios, dice. Y luego vuelve a decir, o sea, va a empezar a repetir como si Jesús estuviera obsesionado con eso. ¿Sí? Verso 18. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. ¿Okay? Es decir, levantar el talón, ya saben cómo se reclinaban para comer. Bueno, no vamos a decir más. Pero si a la hora de comer alguien te pone el pie enfrente, digo, es un gesto muy burdo, pero es agresivo, ¿no? Lo que Jesús está expresando es eso, que alguien que participa de su pan lo va a entregar, lo va a traicionar, es lo que está diciendo, para que se cumpla la Escritura. Y aquí empieza el cumplimiento de la Escritura. El cumplimiento de la Escritura entonces viene a partir de que la hora se detona, no antes. En el Evangelio de Juan los cumplimientos empiezan a pasar en la hora de Jesús. Es la hora lo que se está cumpliendo y lo que detona todos los cumplimientos que vienen. Lo digo desde ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién es yo soy? Dios, ¿no? Es Dios que viene, el Dios redentor, el Dios que viene en ayuda de los fregados. Ese es yo soy. El Dios que viene a salvar a su pueblo. Ese es yo soy. Ya les decía que comer el pan era el símbolo de unidad, ¿no? En los banquetes, al inicio del banquete, después de bendecir el pan, el pater familias o el que estuviera presidiendo la mesa, partía el pan y le daba un trozo a cada comensal, como un símbolo de unidad, de comunión. ¿Sí? Esa es la comunión, de que todos comparten los mismos valores y los mismos ideales. Todos comemos el mismo pan. Que estamos unidos, un gesto de comensalidad. Ese es el sentido de partir el pan. Y de repartirlo. ¿No? Cuando Jesús diga que eso es su cuerpo, va a cobrar un extra aquello. Pero en todos los banquetes se partía el pan, se comía del mismo pan. Y era reprobable, ¿sí?, que los ricos o los aristócratas comieran bien de las mejores, ¿no?, de las mejores viandas, y que todos los demás comieran lo que quedara o comida o bebida de menor calidad. Eso era reprobable.
Y de eso hay testimonios de la antigüedad, ¿no? En una carta, no, bueno, ok. No. Sí, porque le llama la atención. Uno le dice a uno de sus, a un anfitrión, ¿no? Le dice que se debería de avergonzar de darle buena comida y buena bebida a sus invitados aristócratas, a sus amigos, mientras que a todos los esclavos y a todos los demás que no son sus amigos, les da pan y comida de menor calidad. ¿Sí? Dice, eso no se debe hacer. No, hay una carta por ahí, creo que es Juvenal, y le dice el otro, ¿y tú cómo le haces? Dice, yo como lo mismo que ellos. Todos comemos igual. ¿Sí? Cuando yo invito a mis esclavos y a mis sirvientes y a todos a un banquete, todos comemos lo mismo. No compro de los mejores vinos, no compro de los mejores reses, no. ¿Sí? Comemos carnitas, pero todos parejos, todos iguales. ¿No? Hacemos una tamaliza y asunto arreglado. Pero no que los del partido se van para acá o los que traen gorritos se van para allá y los que... ¿Sí me entiendes? En un banquete que se supone que es la expresión de la comunidad, de la igualdad, de la equidad. ¿Sí me... ¿No? No más que, pues, como dijo el del PRI, habemos unos que somos más iguales que otros. ¿No? Y eso es en todas partes. Por eso no se debe hacer. Pero no se hace. Ese es el purrum, ¿no? Otra vez, lo digo desde ahora, antes de que suceda. ¿Sí? El ritornelo. ¿Qué palabrita es esa? Algo que, ritornelo, algo que regresa, ¿no? Regresa, el refrán, lo que viene. Sí, se repite. Y luego viene algo más, que dicen aquí que no tiene nada que ver con el contexto. Y yo digo que sí, pero bueno, por algo lo pusieron ahí. Estas formas de expresar son típicas del cuarto evangelio. El doble amén. En griego es amén, amén, lego gemí. ¿No? En verdad les digo el que esto, el que aquello, ¿no? Ok. Entonces, esas son típicas formas de San Juan del cuarto evangelio, ese doble amén. En todos los sinópticos, en todos los demás, nomás hay uno. Amén, ligo gemí. Ok. Sí, y ya lo vimos un par de veces antes, pero no lo quise hacer hincapié hasta aquí. Quien recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿No? La cadenita del apóstol, de los apóstoles, que empieza desde los enviados, desde los apóstoles de Jesús, que lo remite a Jesús y que remite al que lo ha enviado. El que lo ha enviado pues es el Padre. ¿No? ¿Y cómo es el que lo recibe? Recibirlo tiene que ver con esto, con comer el pan con él, con hacer lo que él hace. ¿Sí? El siervo no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. ¿No? Tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer lo que él ha hecho por nosotros. En revertir la separación. Eso es lo que tiene que ver con esto. El que me recibe. Y otra vez, nos tiene que hacer pensar en el prólogo, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, ¿no? Entonces, esto es ser
Y en eso consiste la filiación divina, en recibir a Jesús. En eso consiste. Ok. Luego tenemos aquí algo perturbador en todo este tramo. ¿Sí? El verso 21, si ustedes se fijan, no refiere a esto. Cuando Jesús se turba en su interior, ¿sí? No refiere a esto. ¿Ok? Refiere a esto. ¿No? Al escándalo que viene. Y otra vez el formulismo. Uno de ustedes me va a entregar. ¿No? Verso 21. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de ellos, el que Jesús amaba, y es la primera aparición que tenemos de ese discípulo amado. ¿Ok? Estaba a la mesa y le pusieron al lado de Jesús, porque el que está traduciendo quiere que el lector se imagine que era una mesa, ¿sí? Así como Leonardo da Vinci pintó la Última Cena, ¿no? Pero pues así comían los italianos de su tiempo, no los judíos de la época de Jesús, ¿no? Que estaba al lado, en el texto dice que estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Sí, lo vuelve a repetir, lo dice varias veces. Simón Pedro le hace una señal a ese discípulo. ¿En qué se nota que es amado? Pues en que está junto al pecho de Jesús. Entonces el discípulo amado está aquí y Pedro está enfrente y le pregunta a señas, ¿no? ¿Quién es? Él le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús le responde, aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y con el bocado tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese momento él es cuando le entra la idea de la traición. No. Es muy probable que no. Pero aquí el narrador también hay algo interesante Ajá. en lo de que le dice es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. No se me parece como así tan amado era el discípulo para confiarle algo así. Entonces ahí está. O sea, ni siquiera El discípulo le amado. insistió, sino nada más le dijo, ¿quién es? Y le contestó. Jesús nunca se hace del rogar. No, y luego aquí Jesús aparece Pero tampoco ¿quién era como el discípulo amado? ¿cómo se dice? Como cuando no quieres decir algo de alguien más, como no prudente. ¿Quién? Jesús, ¿Por qué? pues porque le está diciendo luego, que necesidad no tenía necesidad de decir en ese momento tampoco al discípulo amado. Pero no era ningún secreto. O sea, no lo quiere revelar en público a todos. Ajá. Pero Pero aquí al amado sí. O sea, por lo menos hay dos que lo saben, Pedro y él. Pero Ahora, Ahí no asumimos que lo dice en voz alta y los demás se enteran. no es necesario porque normalmente en una conversación así, ¿no? Se entiende, están en un banquete y unos están platicando, cada quien hace su corrillo y su plática, ¿no? No es que están todos así esperando a ver qué, ¿no? Pareciera que sí, pero es un ambiente diferente.
lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban ahí entendió por qué se lo decía. Y luego dice, como Judas era el de la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Es muy curioso que cada vez que se habla de la traición de Judas, se menciona el dinero y se mencionan los pobres, asociados al dinero que manejaría el grupo de Jesús. Es decir, que Jesús o su grupo, igual que todos los judíos piadosos, acostumbraban dar limosnas a los pobres. Eso mandaba la Torá. Sobre todo para las fiestas del templo, para la Pascua, para los tabernáculos, para Pentecostés, las fiestas que fueran, el judío tenía la obligación, había 3 diezmos, le llamaban el primer diezmo, el segundo diezmo, el tercer diezmo. El primer diezmo se repartía allá a los sacerdotes que vivían en el país o cerca de donde vivían porque los sacerdotes no tenían tierras, no tenían posesiones, ¿sí? No tenían, después tuvieron. Entonces, ¿de qué se mantenían? Del diezmo de las gentes, ¿sí? Ese diezmo no iba al templo directamente. Ese diezmo era primero para los sacerdotes. Y luego, ya cuando se concentró todo en el templo, entonces sí, ¿no? Había un segundo diezmo, ¿sí? El segundo diezmo se tenía que gastar en la fiesta de peregrinación, cuando subiera el peregrino al templo, y se tenía que gastar en el templo, en las fiestas del templo, en esa semana. ¿Sí? Normalmente duraban una semana las fiestas. Y nadie se podía regresar con dinero de ese segundo diezmo. Los tenían que dejar dentro de la muralla. Si no se lo habían gastado, lo tenían que dejar en la ciudad. Pero no estaba permitido retirarse con él de regreso a su casa con todo lo que me sobró. No. Pero eso ya era moral, ¿no? Porque no revisaban a ver cuánto traes y cuánto te llevas. Entonces pero si pensemos, o sea, los judíos en esas cuestiones normalmente eran éticos. Porque no es un asunto, es un asunto de conciencia, de formación de conciencia, ¿no? Y ya les digo, incluso la bendición, si no bendices el pan, decían, es como robarle a Dios, es como robarle a tu padre, ¿no? No es un asunto de que aquí me lo llevo debajo no, que nadie se entere, porque es de conciencia. La ética del judaísmo es muy rigurosa, y la ética cristiana también. No, sí la entendimos, pero demos la vuelta. Sí, los misioneros, no, es muy clara. Los misioneros dicen que, bueno, platicaba un misionero que allá de Corea, a un mexicano, a un misionero de Guadalupe, no sé qué, que los coreanos le decían, pues en México, que es un país cristiano, se debe de vivir muy contentos y muy a gusto todo el mundo. Nadie se roba nada. ¿Sí me entiendes? Y decía, pues a lo mejor sí. Pues todos son muy cristianos, hasta nos mandan gente a evangelizar a nosotros. ¿No? Pues porque son cristianos y guadalupanos, ¿no? El que me asaltó traía una virgencita de Guadalupe. Todos los pandilleros traen su rosario y la Virgen de Guadalupe. O sea, para que vean la esquizofrenia que hemos hecho del Evangelio y de los principios éticos del Evangelio. ¿Ah?
Solo nos falta ponerle a nuestras monedas también en Dios confiamos. O en la Virgen de Guadalupe o en algo así. Es lo único que nos falta. ¿Qué pasa? Pues? No, es que no dicen en cuál Dios. Ok, vámonos. Cuando Judas tomó el bocado, salió. ¿Ah? Era de noche. No escuché. El tercer diezmo, yo tampoco me acuerdo ya por eso. Pero había 3 diezmos. El otro no me acuerdo para qué era. Uno tenía que ir al templo, otro tenía que ser para los gastos de las fiestas. No me acuerdo qué era. No me acuerdo. La verdad. Pregunta. Jesús ya sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Pues eso parece. Entonces, Judas sabía que el maestro ya sabía o se dio cuenta en ese mismo momento cuando le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. El maestro ya sabe lo que voy a hacer. Bueno, eso sucedió pues para A lo la me- escritura también, pero Jesús tenía que saber quién lo iba a entregar. No sabemos. Si el Jesús histórico lo sabía, por los textos, ¿sí? Los textos, lo que nos presentan los textos es que Jesús es omnisciente, o sea, lo sabe todo y lo conoce todo, ¿no? Pero es el nivel del discurso, por eso digo, a nivel del Jesús histórico. Cuando hablamos del Jesús histórico, es Jesús de Nazaret, de carne y hueso, ¿sí? En su conciencia, Jesús sabía. Ciertamente los historiadores, los teólogos dicen, Jesús sabía que iba a tener un destino trágico, pero probablemente se la esperaba apedreado por los judíos. Pero cuando sube a Jerusalén y ve el giro que toman las cosas, allí empieza el terror. Jesús conocía a los suyos, ¿no? Pero Jesús, el Jesús histórico, sabía que Judas estaba tramando la traición. Pensemos en que Judas y el grupo de Jesús desde fuera era visto como un grupo peligroso, ¿no? De rebeldes, de insubordinados, de galileos. Los galileos no tenían ninguna buena fama, no eran gente piadosa, no eran gente que, ¿sí me entiende? Y la situación política y social de la época de la Palestina de Jesús era crispante, era de y para las fiestas, cuando vienen judíos de todo el mundo y vienen a celebrar la libertad y tienen ahí enfrente de ellos el ejército y los guardias y demás romanos, ¿qué es lo que se espera? Igual que cada viernes en la ciudad vieja de Jerusalén, el día de hoy, israelíes y palestinos o musulmanes. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el viernes? Ni salgas. Porque todos los jóvenes, todos los varones de los musulmanes suben al templo a orar. ¿Y qué es lo que oran? Pues por su fe y por su libertad. No, y saliendo que ven judíos con ametralladoras. El ejército israelí enfrente. En cada puesto y en cada... Entonces, ¿sí? O sea, eso es un ambiente de crispación, que basta un cerillazo para que truene, ¿no? Un polvorín. Sí, un polvorín, exactamente. Claro, estos tienen piedras y los otros traen ametralladoras. ¿No? Esa es la gran diferencia, que si estuvieran armados estos, cállense los ojos, la que se armaba. Y por eso también, bueno, ya no vamos a entrar en políticas. Bueno, el asunto también es que Jesús de Nazaret
de su grupo más íntimo. Por eso ahí la mención cada vez que sale uno de los 12, uno de los 12, uno de los 12. De su grupo más íntimo se les confiaba y seguramente que no esperaría que uno de ellos lo traicionara. Porque no pensemos que los conocía de un año o dos. El trabajo, por lo que se ve en los evangelios, el trabajo de Jesús con ellos requiere de mucho tiempo, de mucho tiempo. En los evangelios sinópticos nos lo ponen en un año todo, porque pues una sola peregrinación a Jerusalén. ¿Sí? En el evangelio de San Juan nos ponen 3 años. Pero les digo, deja ver que tuvo que haberse trabajado muchísimo más con ese grupo, para conseguir un grupo de seguidores. Claro, todos decimos, no, es que Jesús era muy carismático y entonces no, era de seguirlo, así como a López Obrador, ¿no? A ver, como que... Padre Manuel tiene muchos seguidores y ¿a dónde están? No lo sé. A lo mejor con él. Él tiene mucha gente que lo sigue y que porque es muy buen padre, muy buen y bien. Sí, ha de ser, pero el problema es Y a la mera con hora, Jesús, a la mera hora, solitos. A la mera hora. no lo sé. Histórico, o sea, tú como líder de un grupo vas conociendo a tus seguidores, vas a saber el que va a trabajar contigo condicionalmente, el que se quiere llevar el premio mayor, el que no hace nada pero le gusta estar al frente, el que nunca se aparece pero quiere que lo tomen en cuenta. O sea, si tú que no eres Dios lo sabes, ahora Cristo... Bueno, hay certezas, tanto como saberlo, a lo mejor no. Hay sospechas, hay ciertas certezas. Hay un libro muy interesante que no lo terminé de leer, que se llama Judas Iscariote, que es un estudio sobre Judas. Yo no sé si esté traducido al inglés siquiera, salió alemán. Pero que acá cuando en el capítulo 27 dice detrás del bocado, Satanás entró en él. Podríamos suponer que Judas realmente sus 5 sentidos no pensaba traicionar a Jesucristo. Pero Mandato de esto son formas de decir, ¿no? Detrás del bocado entró Satanás. Son formas de decir, ¿sí?, que la escritura se está cumpliendo, el que come mi pan. ¿Sí? Entonces, Jesús en esa cena seguramente le dio un trozo. ¿Por qué? Porque seguramente Judas estaba aquí atrás de Jesús. Jesús estaba en medio de ese triclinio. Aquí tenía al muchachillo, ¿no? Al discípulo amado. Y atrás, para poderle dar el bocado, tenía que haber estado atrás de él. Necesariamente. ¿Ok? Y por eso le dice, aquel al quien yo le dé el bocado, ese es. ¿Oyó Pedro? ¿Vio a los otros? ¿Ok? Pero aquí dice que es a Judas. Sí, no, el discípulo amado estaba recargado. El discípulo amado por un lado y Judas en el otro. Cuando entró el bocado en Judas, bueno, esto ya son interpretaciones de que Satán entró detrás del bocado, de que el diablo había puesto en el corazón de Judas. ¿Sí? O sea, son las interpretaciones del narrador, que está interpretando, porque a toro pasado, pues todos somos profetas, ¿no? Todos somos toreros, ¿no? A toro pasado todos somos toreros, pero nadie se baja a torearlos. Cumplir la escritura, no la realidad. Pero, Hay que cumplir las escrituras. sí, pero estamos otra vez jugando con esto. El narrador está puesto acá. El que cuenta la historia ya está acá.
y está contando esto que viene aquí, pero él ya sabe cuál va a ser el desenlace. Entonces todos los gestos y todo lo que ve lo va a interpretar en la dirección en la que él ya está. Por eso era tan importante las primeras 2 clases hablando del método narrativo, para que se nos aclare la cabeza de cómo funcionan las cosas en el texto, en una narración. Por eso es importante eso, ¿no? Para que se cumpliera la escritura, ¿estaba evocando la escritura antigua o estaba evocando, El texto, ahí está un salmo. o en un salmo, o estaba hablando del presente de la escritura que se está llevando a cabo? La escritura es vieja y nueva y la escritura se actualiza siempre, su sentido, ¿no? Entonces, lo que estamos aquí viendo y constatando es que los cristianos, entre los cuales está el narrador, ¿sí?, leen las escrituras como un cumplimiento. Ese es el prisma cristológico de la lectura de las escrituras, ¿no? Claro. Entonces, ellos leen las escrituras a la luz de lo acontecido en Cristo, en Jesús de Nazaret. Esa es la interpretación. Y a esa obra, a esa fusión de tiempos, es a lo que se le llama, hermenéuticamente hablando, la inspiración del Espíritu Santo. O el trabajo del Espíritu Santo. ¿No? Eso es lo que hace. Ok. Pero iba a decir otra cosa que no me dejan decirla. A ver. Dice, era de noche. Ok. ¿Qué quiere decir eso? En el cuarto evangelio trabaja mucho con la simbólica de la luz y de las tinieblas. ¿Sí? De la luz, de la oscuridad, del día, de la noche. Y por eso, por ejemplo, cuando a Jesús, que está en Betania, que está del otro lado del Jordán, ¿no? Le mandan decir sus amigos de Betania que Lázaro está enfermo. Y Jesús se queda todavía 2 días allá. Y al tercer día dice Jesús, vamos a ver. Y le dicen, pero vas, si te querían apedrear y tú quieres regresar allá. Y la respuesta de Jesús es, no son 12 las horas del día. El que camina en el día, etcétera, etcétera. Es decir, es la misma temática del día, de la noche, de la luz, de las tinieblas, etcétera. ¿Sí? Que Jesús camina de día mientras es de día. Y siendo de día, hace las obras del Padre, es decir, es visible, es transparente, es público. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Ok? Pero hay unos que trabajan de noche, que son los obradores del mal, los que andan en las tinieblas, los que no quieren que se sepa. ¿Ok? Esa es la simbólica de la luz y de las tinieblas. Por eso, por ejemplo, como que por eso no voy al turno de la noche a trabajar. En el capítulo 4, cuando Jesús se encuentra a la samaritana, ¿qué hora era? Mediodía. Es plena luz del día. ¿Sí? El sol a medio cielo. ¿No? Es decir, no hay lugar a equívocos. No hay sombra alguna. Todo es transparente y claro. ¿No? ¿A qué hora era cuando los judíos, cuando el pueblo rechaza a Jesús como su rey? A mediodía. A mediodía. Aquí tienen a su rey. Y dicen, no tenemos más rey que al César. A mediodía. No había sombra de nada. Y
Y ahora díganme, ¿a qué hora el pueblo al pie del Sinaí adoraba al becerro de oro? Díganme. 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 Era a mediodía, dicen los rabinos. El pecado de apostasía de Israel fue claro y contundente. Nada de que no sabía lo que hacía o no se... Ay, estaba confundido. No, no hay excusa.